Continuamos nuestra lectura del libro que veníamos leyendo. Ya vamos por el capítulo 20. Son 22, nos quedan 3 con incluyendo 20, 21, 22. Bueno, este capítulo está muy lindo porque me encanta esto de la sabiduría divina para el éxito. En este momento, Padre Precioso, nos ponemos en tus manos, me pongo yo en tus manos, Señor, mi vida, mi boca, Dios de misericordia, todo mi ser, mi mente, mi corazón, mi voluntad, Señor, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. El alma es la mente, las emociones y sentimientos y la voluntad. Mi cabeza, mi corazón y la parte volitiva que parece que está en el estómago. Gracias, Padre Precioso, nos ponemos delante de ti. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva con poder, que tu Espíritu Santo sea trayendo revelación a nuestros corazones, a nuestras mentes. Dios de misericordia, oramos por un espíritu de sabiduría, precisamente, de entendimiento, de conocimiento de Dios, de temor de Dios, un espíritu de consejo tuyo, Espíritu Santo, y de poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, te pido que unjas estos videos, que unjas mis palabras, que unjas mi vida, Señor, y te pido que alcances a las personas que necesitan escuchar este libro, escuchar este mensaje. Si de pronto no van a escuchar todo el libro, que sea el mensaje de hoy, que puedan escucharlo, Señor, que se tomen el tiempo, porque dedicarte tiempo a ti es lo que más retribuye. Nosotros queremos todo flash, bendito Dios, y por eso 5 segundos de video interesante, tienen no sé cuántas vistas, pero estos que tienen más tiempo, no, porque la gente no tiene tiempo para buscarte, no tiene tiempo para aprender de ti, no tiene tiempo para meditar en tu palabra, para estar contigo. Esto es alabarte, adorarte, bendecirte, estar tiempo contigo, Señor. Gracias, Padre Precioso, por permitírmelo, y gracias por cada persona que ha venido leyendo, ha venido escuchando este libro, y ha sido tu Espíritu Santo transformando a esa persona. Gracias, Señor, por esas personas. Te pido, Padre, que tú nos hagas a todos hacer crecer, nos hagas seguir ahondando en revelación, en conocimiento de ti. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos que la sangre preciosa del Señor Jesucristo nos cubra a nosotros, a nuestros seres queridos y a todos nuestros asuntos y a estos videos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar, vamos a leer lo más pronto posible. Yo he querido siempre como reducir, voy a tratar de no hacer muchos comentarios. Siempre que digo que no voy a hacer tantos comentarios, resulta haciendo muchos, entonces vamos a ver cómo sucede. En este capítulo quiero hablarte sobre cómo puedes depender de la sabiduría de Dios para alcanzar el éxito. Recuerda que si quieres de todas maneras mirar los otros videos, los anteriores capítulos, para saber exactamente cómo se desarrolló este libro, puedes encontrarlos con el hashtag de gracia_favor inmerecido, y ahí vas a encontrarlos todos. ¿Listo? Te puedes tomar un tiempito cada día. Pero van a ser 22 días finalmente. En este capítulo, como dije, vamos a hablar sobre cómo depender de la sabiduría de Dios para alcanzar el éxito. Es lo que más necesitamos, su sabiduría, para poder alcanzar todo lo que Él tiene para nosotros. Esa sabiduría no es dada por el inmerecido favor nos es dada, por el inmerecido favor de Dios. Esa sabiduría viene por el inmerecido favor de Dios. No se logra con mucho estudio ni puedes conseguirla por tu propio esfuerzo. Es algo que el mundo no tiene ni puede tener. No quiero decir con esto que no haya sabiduría en el mundo. Entra en cualquier librería y encontrarás estantes llenos de libros que contienen teorías y métodos de expertos sobre toda clase de temas. Pero la gran mayoría lo que contiene surge de la sabiduría humana, que fortalece y edifica solo la carne. Sí edifica, pero la carne. Lo sepan o no, la gente del mundo pide a gritos la verdadera sabiduría que viene del Señor. Observa nada más la demanda constante de libros de autoayuda. Y en realidad no es autoayuda lo que necesitamos, sino la ayuda del Señor. Lee libros escritos por creyentes llenos del Espíritu y por líderes cristianos que te alienten a mirar a Jesús y no a mirarte a ti mismo. El Salmo 1:1 nos dice esto desde el comienzo mismo: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Eso significa que en la sabiduría humana hay consejo, pero aún así, el hombre que no sigue la sabiduría del mundo es dichoso y bendecido, la del mundo. Al mismo tiempo, si su deleite está en Jesús y medita en Él día y noche, dice el Salmo 1:3,
que es como árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. ¡Qué belleza! Eso es el éxito. Esa es la prosperidad de Dios. ¿Te suena conocido? Es que la palabra de Dios es muy congruente. Las promesas del Salmo 1 son las mismas que vimos en Jeremías 17 sobre... Permítanme. Disculpen porque hoy es sábado, entonces claro, empieza a llamar todo el mundo hoy, sábado. Vamos a ver. Eso sí sigue ahí. Vamos a quitar acá sonido totalmente. Bueno, listo. Las promesas del Salmo 1 son las mismas del que vimos en Jeremías 17 sobre el hombre bendecido. Ese capítulo del hombre bendecido y el hombre maldecido es el capítulo 15, 5 capítulos atrás. Pon en práctica el consejo del que sigue a Dios y no del mundo, y verás que todo lo que haces prospera. Dios ha levantado personas establecidas en las verdades del nuevo pacto que te ayuden a mantener, que te ayudan a mantener los ojos fijos en Cristo, ¿sí? Tienes que estar concentrados, de eso se ha tratado este libro, para que ustedes estén viviendo y entendiendo las verdades del nuevo pacto, porque ese es el Evangelio de Jesucristo, un nuevo pacto. En él encontrarás toda la sabiduría que necesitas. La Biblia nos dice que en él, o sea, en Jesús, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto aparece en Colosenses 2, del 2 al 3. Es lo que necesitas para que te vaya bien. Verás la sabiduría de Cristo en acción. Verás la sabiduría de Cristo en acción con tus propios ojos. Cuando Jesús estaba en la tierra jamás hubo una situación en la que le faltara sabiduría. Mira lo que pasó cuando los fariseos le llevaron a la mujer atrapada cometiendo adulterio. Los fariseos acudieron a Jesús y citaron la ley diciendo: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Esto aparece en Juan 8, del 4 al 5. Pensaron que habían logrado atrapar a Jesús en un dilema porque si les decía que apedrearan a la mujer podían acusarlo de no mostrar el perdón y la gracia que predicaba. Y si les decía que no debían apedrearla, entonces lo acusarían públicamente de violar la ley de Moisés y podrían enjuiciarlo por ello, podrían llevarlo al juicio. ¿Qué tal? Los fariseos tal vez estuvieran muy confiados en que por fin habían logrado tenderle una trampa con éxito. Por eso confrontaron a Jesús con esa mujer en el área pública que rodeaba al templo. Querían avergonzarlo ante las multitudes que rodeaba el templo. Ante las multitudes que habían acudido a oír sus enseñanzas. Pero observa la sabiduría de Jesús en acción. Sencillamente les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esto está en Juan 8:7. ¡Qué majestuoso! Habían ido ante Jesús con la ley de Moisés. Y Jesús les dio el parámetro perfecto de la ley. Sin inmutarse, sencillamente desafió al que fuera perfecto ante la ley a tirar la primera piedra. Los fariseos que habían ido con la intención de tenderle una trampa empezaron a alejarse uno a uno sin decir palabra. Ese mismo Jesús, con toda su sabiduría, es nuestro Cristo, que ha ascendido a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Y a él la Biblia lo llama a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, en 1 Corintios 1:30. Antes de dejar esta historia de Jesús y la mujer a quien habían encontrado cometiendo adulterio, quiero que veas algo importante. ¿Quién era en esa escena la única persona libre de pecado? El propio Jesús. Pero en vez de condenar, él era el que estaba libre de pecado. En vez de condenar a la mujer, silenció a sus acusadores y le mostró su gracia, preguntándole: mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena, tampoco yo te condeno. Ahora vete, no vuelvas a pecar. Miren, ese es el epítome de la gracia de Dios, la verdad. Ese es el ejemplo perfecto. Le dijo: no te condeno, yo tampoco te condeno, yo que soy perfecto, no te voy a condenar, pero vete y no vuelvas a pecar. ¿Cómo se habrá sentido esa mujer? De una, diría: no quiero volver a cometer esto, porque me perdonó Jesús e hizo que mis acusadores uno a uno se retiraran, no me podían acusar. Miren, Juan 3:17, no, Juan 8 del 10 al 11 es donde dice eso. ¿No es maravilloso saber que el ser más poderoso del universo es también el más bondadoso, el más lleno de gracia
y el que más perdón tiene para dar, sí, es una maravilla. Es vital que sepas que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Juan 3:17. El Maestro no vino para condenarnos, vino para salvarnos. Al darle a esa mujer el regalo de la no condenación, le concedió el poder de ir y no pecar más. Ahí tuvo poder. Ya vimos que el poder del pecado es la ley. Por eso el Señor Jesucristo vino a librarnos de la maldición de la ley. De la maldición de la ley, porque el poder que le da el pecado es la ley. No el perdón, no la gracia. La gracia le da poder al ser humano con la ayuda del Espíritu Santo de no pecar más. De la misma manera, el favor inmerecido de Jesús con nosotros nos lleva a arrepentirnos y nos da poder para vencer los errores que cometemos. Nuestro Salvador es amoroso, jamás llega temprano, nunca llega tarde. Siempre está en el lugar preciso, en el momento indicado. Vimos en el capítulo de ayer, vimos el cara, que es estar en el momento preciso, en el tiempo indicado. Cuando fue momento de voltear las mesas de los que cambiaban dinero, lo hizo con pasión. No lo amedrentaban los intentos de los fariseos por tenderle trampas y siempre fluía de él sabiduría divina. Él es acero y terciopelo, humildad y majestad, perfecta deidad y humanidad a la vez. Ese es Jesús y tú estás en él. Tú estás en él. ¿Recuerdas que hice también ese que digo que yo, haz de cuenta que yo soy Cristo y esto soy yo? ¿Y dónde estás? Tú estás dentro de él, estás en él, en su corazón. ¿Mm? Estás en Cristo. Ahora veamos qué significa estar en Cristo. Tantas veces que estás en Cristo, yo me tardé años en entender qué era estar en Cristo. Significa que somos nuevas creaciones. 2 Corintios 5:17 lo dice. Cuando estamos en Cristo, somos bendecidos con toda bendición. Efesios 1:3. Cuando estamos en Cristo, estamos en el secreto lugar del Altísimo. Salmo 91:1 y estamos protegidos. Cuando estamos en Cristo, somos cabeza y no cola, y estamos por encima y no por debajo. Deuteronomio 28:13. No seas como el mundo y digas cosas como dentro de todo me va bien. Dentro de todo me va bien. No tienes por qué estar dentro de las circunstancias, porque el Señor puede hacer que María Claudia, escucha lo que estás diciendo, porque el Señor puede hacer que te eleves por encima de lo que está sucediendo a tu alrededor. La palabra de Dios nos dice, pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. 1 Corintios 1:30. Cuando estamos en Cristo, Dios hace que Jesús sea nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. A lo largo de este libro hemos estado hablando de la justificación, la santificación y la redención que es tuya por medio de la obra cumplida por Jesús. A estas alturas, espero que sepas que hoy lo que hay que preguntar no eres si eres justo o santo a los ojos de Dios, sino ¿es justo Cristo a los ojos de Dios y es santo Cristo a los ojos de Dios? Cuando estás en Cristo eres como Cristo, así eres tú. Esto está en 1 Juan 4:17. Nosotros somos como es Cristo, como es, lo vimos también, creo que en el capítulo anterior o el anterior, no me acuerdo, pero como es Cristo, así somos nosotros. Cuando estás en Cristo, eres como Cristo, así eres tú. ¿Es Cristo saludable? ¿Está lleno de favor y es agradable a Dios en nuestros días? Entonces así eres tú, saludable, lleno de favor y agradable a Dios. ¡Ay, qué belleza! María Claudia, eres saludable, estás llena de favor y eres agradable a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Todas las bendiciones que registra la palabra de Dios son tuyas hoy. Cuando la Biblia dice la oración del justo es poderosa y eficaz, lo comprobé. Hoy me dieron un testimonio de algo por lo que oré una sola vez. Solamente le clamé, yo oro como una sola vez y luego le clamo al Señor en la ducha por las personas por las que oré. Y le clamé, le dije, por favor, Señor, te pido por este estudiante mío que se le resuelva esta situación con su hijo, etcétera. Le clamé con todo mi corazón. Hoy me dio buenas noticias, y dice, la oración del justo, yo soy justa porque Cristo es justo y yo estoy en Cristo, es poderosa y eficaz. Santiago 5:16, no tienes que desear ser justo ni buscar a un justo para que ore por ti.
Así como Jesús es justo, tú también lo eres. Basados en la palabra de Dios, eso significa que puedes orar y tener confiada expectativa de que tus oraciones lograrán muchísimo. Dios oirá y responderá tus oraciones. La Biblia dice que no recibes porque no pides, Santiago 4:2. De modo que atrévete y pídele grandes cosas a Dios. Aquí hay otra descripción del justo. El justo vive confiado como un león. Proverbios 28:1. Esto te describe a ti, amado, amada. No tienes que dejarte intimidar por tus circunstancias. Eres valiente y tienes la audacia para enfrentar a cualquier gigante, Sea que te enfrentes al gigante de la escasez de dinero, la enfermedad o la depresión, todos son pan comido para ti. ¡Wow! Pero ¿sabes qué? La mayor valentía que puedes tener cuando te has establecido en justicia es acudir ante Dios sin miedo ni conciencia de pecado para recibir su inmerecido favor. ¿Sí? Siempre entramos con Señor, perdónanos, por favor, Señor, perdónanos. Sí, es cierto, porque en el Padre Nuestro así lo dice, el Señor Jesucristo nos lo enseñó. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Lo que tenemos que hacer es perdonar nosotros y luego decir, Señor, sí, perdónanos por esto, pero no con golpes de pecho ni nada de esas cosas, sino saber que ya fuiste perdonado y recibir su inmerecido favor, sin miedo ni conciencia de pecado, no estar todo el tiempo obsesionado porque estoy fallando, como ya lo hemos escuchado. Si los que han escuchado mis videos han escuchado sobre Martín Lutero, sobre el apóstol Pablo, que vivían atormentados por su pecado. No, Jesucristo ya lo hizo por nosotros. Cuando confías en que has recibido justicia por la justicia de Cristo, no tienes que tener miedo de que Dios te perciba para juzgarte o condenarte. Mira a Jesús en esa experiencia con la adúltera. Eres libre para ir ante el Señor y reclamar sus promesas para ti, incluso cuando hayas fallado. No tiene que ver con tu fallo, que Dios todavía de pronto no ha cumplido tus promesas. Sí, uno se revisa, uno siempre tiene que estar revisándose y estar como que tú que te sientas con tu conciencia bien porque estás sintiendo que eres justo ante Él, que te has dado cuenta de que estás fallando y le pides ayuda a Dios. Es todo. O mejor dicho, especialmente cuando has fallado. Mira esto, eres libre de ir ante el Señor, especialmente cuando has fallado. Porque uno va al médico cuando está enfermo, no cuando está mejorado. Eso ya lo vimos también, ¿cierto? Dios quiere que nos acerquemos. Ay, Dios, me lo moví mucho. Dios quiere que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, inmerecido favor, para recibir misericordia y hallar la gracia, inmerecido favor, que nos ayude. La gracia es la que nos ayuda en el momento en que más la necesitamos. Hebreos 4:16. Observa que para el creyente el trono de Dios no es un trono de juicio. Ir al trono de Dios es al trono de gracia, no al trono de juicio. Perdón. Es que me gusta mucho porque se empiezan a resecar y a resecar. Es un trono de gracia, de favor inmerecido. Puedes tener la osadía de creer en el favor de Dios solo cuando estás seguro de tu justicia en Cristo. Así es que puedes entrar confiadamente. Así que asegúrate de estar creyendo bien hoy mismo. Lo principal es la sabiduría. Ahora bien, nota que en 1 Corintios 1:30 Cristo es hecho nuestra sabiduría primero y luego nuestra justicia, santidad y redención. ¡Wow! Primero Jesús es nuestra sabiduría. La sabiduría es lo primero. Jesús como nuestra sabiduría es lo más importante. Observa que hay una diferencia entre sabiduría y conocimiento. El conocimiento se hincha de orgullo, según 1 Corintios 8:1. Puede volvernos arrogantes y orgullosos, pero la sabiduría nos hace humildes, deseosos de aprender. Puedes leer muchísimo y acumular cantidad de conocimiento y aún así carecer de sabiduría. Tampoco te vuelves sabio solo porque envejezcas o tengas más experiencia en la vida. La sabiduría no es natural. No importa si eres viejo o joven, si tienes o no experiencia, si has estudiado en la universidad o no. La sabiduría viene del inmerecido favor de Dios. Es un don. Es el don de sabiduría. Mira lo que declara la palabra de Dios acerca de la importancia de la sabiduría. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas adquiere discernimiento. Sabiduría y discernimiento. Y ella te honrará. Te pondrá en la cabeza una hermosa diadema. Te obsequiará una bella corona.
Esto está en Proverbios 4, del 7 al 9. Verás, el ascenso y el honor resultan de recibir a Cristo como tu sabiduría. Recuerdo que solía orar cada día por una cosa que en los inicios de mi iglesia era esencial. Pedía que la sabiduría de Dios nos guiara en todo lo que hiciéramos. Era el centro de mi oración. No quería basarme en mi propia sabiduría para llevar adelante la iglesia, sino depender de la sabiduría de Cristo. Y en efecto, fue durante esa época de creer para recibir la sabiduría de Dios que el Señor abrió mis ojos al Evangelio de la gracia, que es el Evangelio de Cristo. Cuando se abrieron mis ojos al Evangelio del inmerecido favor de Jesús, comenzaron a cambiar vidas drásticamente y a transformarse. Y de solo unos pocos cientos de personas a mediados de los 90, hoy la cantidad más grande de asistentes a los servicios del domingo supera las 22,000 preciosas almas. Cuando me piden que explique ¿cómo creció nuestra congregación? Mi respuesta simple y clara. Fue y sigue siendo enteramente por el inmerecido favor de Jesús. Sé que es la gracia y solamente ella lo que hizo que nuestra iglesia tuviera un crecimiento tan explosivo. Antes de que creciera tanto en cantidad de personas, el Señor me preguntó si haría algo. Yo pasaba tiempo en su presencia y un día leyendo su palabra, entonces me preguntó si yo predicaría a Cristo en cada sermón. Sinceramente pensé antes que nada que si predicaba a Jesús en cada mensaje la gente dejaría de asistir y nuestra iglesia se haría cada vez más pequeña. Pero el Señor me insistió entonces, si dejan de venir, ¿seguirás predicando a Jesús en todos tus mensajes? Como todo joven pastor, yo era ambicioso y quería que la iglesia creciera. Sin embargo, me sometí al Señor y le dije, sí, Señor, aunque la iglesia se reduzca, seguiré predicando a Cristo. No podía saber que en realidad era una prueba del Señor, porque desde el momento en que empecé a predicar a Jesús, a develar su amor y perfección, así como su obra cumplida, domingo tras domingo nunca volvimos a mirar atrás como iglesia. No me daba cuenta de que a lo largo de todos esos años en que oraba pidiendo sabiduría, la sabiduría de Dios me llevaría a revelar, la sabiduría de Dios me llevaría a revelar el evangelio de gracia, un evangelio que no está adulterado por la ley ni por las obras humanas y que se basa enteramente en la obra cumplida por Jesús. Eso es lo que hace la sabiduría. Siempre te guía hacia la persona de Jesús y la cruz, porque Él es la sabiduría. Hoy el mismo evangelio de gracia que predicamos cada domingo en nuestra iglesia se transmite a millones de hogares de América, Europa, Medio Oriente y la región de Asia-Pacífico. Comenzamos con una iglesia muy pequeña en Singapur, de la que nadie había oído, pero el favor inmerecido de Dios nos ha bendecido hasta hacer que seamos un ministerio internacional que tiene impacto en el mundo con la buena nueva de su inmerecido favor. Sí, él habla en inglés y ya está traducido en español. Y no me arrogo el crédito por ello, porque esa sabiduría es de Cristo y solo nos gloriamos en Él y nada más que en Él, el espíritu de sabiduría. Hemos hablado de la sabiduría como lo principal, pero ¿sabes lo que es el espíritu de sabiduría? Observa la oración que pronunció el apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz, Efesios 1 del 17 al 19. ¿Lo vas entendiendo? El espíritu de sabiduría y revelación está en el conocimiento de Jesús. Cuanto más conoces a Jesús y tienes la revelación de su inmerecido favor en tu vida, tanto más tendrás el espíritu de sabiduría. Te desafío a repetir esta oración pidiendo sabiduría con regularidad, porque cuando aumentas el conocimiento de Jesús, Él te guía con toda seguridad al buen éxito en todos los aspectos. Notemos que cuando Pablo oraba, esta oración, cuando dice que hagas esta oración, es esta. Pido que el Dios, yo en este momento pido por cada persona que está mirándome y por mí, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, nos dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcamos mejor. Pido que nos sean iluminados los ojos del corazón para que sepamos a qué esperanza Él nos ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuál incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Te desafío a repetir esta oración. Bueno, ya notemos que cuando Pablo oraba esto por los creyentes de Éfeso, ellos ya estaban llenos del Espíritu Santo, pero aún así Pablo oraba a Dios para que les diera el espíritu de sabiduría y la revelación, de modo que conocieran mejor a Jesús. Es que son los 7 espíritus, son los que yo oro.
sabiduría, entendimiento, consejo, poder, temor y conocimiento de Dios y el Espíritu Santo. Son los 7 espíritus. Una cosa es tener el Espíritu Santo dentro de ti, pero es diferente permitir que el que está en ti, o sea, que el Espíritu Santo que está en ti, fluya como espíritu de sabiduría y de revelación. Cuando el Espíritu Santo te guía, en la sabiduría de Jesús, no hay situación imposible, ni problema que no pueda solucionarse, ni crisis que no pueda vencerse. La sabiduría de Cristo en ti te ayuda a navegar a salvo en todas las pruebas que vengan y hace que prevalezcas sobre todos tus problemas. El secreto de la sabiduría de Salomón. Echemos una mirada a la vida de Salomón. Cuando asumió el trono tenía solo 18 años y sucedía al gran rey David. Salomón no estaba lleno de sabiduría cuando llegó al trono, pero tenía un corazón muy sincero. Fue al monte Gabaón, donde estaba el tabernáculo de Moisés, para ofrecer 1000 holocaustos al Señor. Allí el Señor se le apareció en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. Esto está en 2 de Crónicas 1:7. Denme un segundo. Sí, en 2 de Crónicas 1:7. Ahora reflexiona en esto por un momento. ¿Qué habrías pedido si hubieses estado en el lugar de Salomón? Él no pidió riquezas, tampoco pidió que todos los hombres lo honraran. No, en cambio le dijo al Señor: yo te pido sabiduría y conocimiento para gobernar a este gran pueblo tuyo. De lo contrario, ¿quién podría gobernarlo? 2 de Crónicas 1:10. La Biblia registra que al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esta petición. 1 de Reyes 3:10. Y el Señor respondió: ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni esplendor, y ni siquiera la muerte de tus enemigos o una vida muy larga, te los otorgo. Pero además voy a darte riquezas, bienes, esplendor, como nunca los tuvieron los reyes que te precedieron, ni los tendrán los que habrán de sucederte. Tremendo. 2 de Crónicas 1, del 11 al 12. Tremenda esa bendición de Salomón. El primer libro de Reyes nos cuenta, vieron que son libros. Primer libro de Reyes, no Primera de Reyes, Primero de Reyes. Primer libro de Reyes nos cuenta que Salomón le dijo al Señor: yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar este gran pueblo tuyo? Primero de Reyes 3:9. Por eso cuando Salomón pedía sabiduría y conocimiento, estaba pidiendo discernimiento. Por favor, de verdad hay gente que no discierne, como dice la palabra, que pasaba con Nínive, ni su mano izquierda de la derecha. De verdad, hace tanta falta de discernimiento. Profundicemos más aún. Aquí en el texto hebreo, discernimiento es shama, que significa oír con inteligencia. Esto sale en el Bible Soft New Exhaustive Strong's Numbers and Concordance with Expanded Greek Hebrew Dictionary, este diccionario que tiene concordancia con el hebreo y con el griego. En otras palabras, Salomón había pedido un corazón dispuesto a oír, un corazón que oye al Espíritu y a Dios, y que fluye con su guía y que nos lleva a toda verdad. Juan 16:13. Necesitas un corazón que escuche la sabiduría de Dios para que su sabiduría fluya en todos los aspectos de tu vida. Creo que ese mismo pedido que en ese momento agradó al Señor le agrada hoy también. A Dios le agrada cuando pedimos sabiduría a Jesús. Pedirle a su sabiduría implica ponernos en una postura de confianza y dependencia de su inmerecido favor. Solo el humilde puede pedirle a Jesús sabiduría y un corazón dispuesto a oír. Aunque Salomón solamente pidió sabiduría, el Señor añadió riquezas y honor a su vida. Hay demasiada gente que corre tras la riqueza y el honor sin ver que vienen a través de la sabiduría de Cristo. Incluso si alguien llega a obtener riquezas repentinamente sin la sabiduría de Jesús para administrarlas, despilfarrará su dinero. Pero con la sabiduría divina no solo tendrás bendición, sino que podrás aferrarte a las bendiciones de tu vida, así como mantenerlas. Dios nos las da, pero ¿cómo las mantenemos nosotros? Con sabiduría. Jesús hace que estés a salvo para obtener el buen éxito que produce fruto perdurable, que dura de generación en generación. Volviendo a Salomón, veamos qué hizo después de que recibió la sabiduría de Dios. David había instituido la adoración en el monte Sión, no en Gabaón. Lo que quedaba en el tabernáculo de Moisés en el monte Gabaón era meramente la estructura, la forma religiosa, con la lámpara, la mesa para el pan y el altar de incienso, pero faltaba la parte del mobiliario más importante del tabernáculo, el arca de la alianza que contenía la presencia de Dios. El rey David tuvo, y ojalá que nos estén hablando también en figura esto, ¿no? En sombra. El rey David, no tengo tiempo para ponernos a cómo analizarlo. El rey David tuvo una especial revelación del arca de la alianza y la había llevado de regreso a Jerusalén, poniéndola en el monte Sión. Vemos que por alguna razón Salomón estaba en la religión antes de recibir sabiduría.
Y aunque era sincero al buscar a Dios en el monte Gabaón, la presencia del Señor en realidad estaba en Sión. El tabernáculo de Moisés solo tenía la forma, pero la sustancia, la presencia del Señor estaba en el arca de la alianza en Jerusalén. Tremendo para que entendamos que la presencia del Señor está en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo nosotros. Ahora observa esto, apenas recibió, y una cosa es tener al Espíritu Santo y otra cosa es ser bautizado por el Espíritu Santo. Y ser guiados por el Espíritu Santo es otra cosa, además. Y tener sabiduría del Espíritu Santo, otra más. Observa esto, apenas recibió sabiduría del Señor, lo primero que hizo Salomón al despertar fue ir a Jerusalén, donde se presentó ante el arca del pacto del Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Luego ofreció un banquete para toda su corte. Esto está en 1 de Reyes 3:15. La sabiduría te hace valorar la presencia de Jesús. ¿Cómo saber si alguien ha recibido sabiduría del Señor? Lo primero que hará esa persona es valorar la presencia. Estoy sintiendo a Jesús aquí. Me estás mirando, ¿cierto, Jesús? Sí. Sí. Ay, qué lindo, hermoso eres. Me está diciendo María, te hago vivir lo que estás diciendo, porque ¿cómo puedes tener autoridad si no estás viviendo lo que estás diciendo? Amén, Señor. Aquí estoy, me está diciendo. Yo lo sé, Señor. Valoro tu presencia, Señor Jesús. Sé que tú estás conmigo, Señor Jesús. Sé que tú me estás mirando, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Lo primero que hará esa persona es valorar la presencia de Jesús. Lleno ya de la sabiduría de Dios, ya tengo sabiduría. Salomón dejó la estructura religiosa del tabernáculo de Moisés, como yo que he dejado la religión atrás, las formas religiosas también. Somos tan religiosos, que voy a decirlo. Me ha calado en mi corazón decir que yo vaya y sirva en la iglesia, porque estoy llegando a una iglesia nueva a congregarme, que yo tengo mucho para dar, y entonces que sirva en la iglesia. Yo estoy sirviendo al Señor, lo digo humildemente aquí con ustedes. A las personas, a las 3 personas que vean mi video, los estoy sirviendo al Señor, estoy siendo útil al Señor, y yo ya tengo esa sabiduría, gracias a Dios, no es por jactarme, es gracias a Dios, es su favor inmerecido. Él me lo ha dado. No soy yo que he producido nada de esto. Es estúpido, perdón la palabra, discúlpenme, es tonto, es necio pensar que es que esta sabiduría viene de uno. Esta sabiduría solamente puede venir de Jesús, del Espíritu Santo. Salomón dejó la estructura religiosa del tabernáculo de Moisés y fue a buscar la presencia del Señor en Jerusalén. Y acá ahora no tenemos que buscarla en una iglesia. No está en la iglesia, Dios, o sea, sí está, estás en las personas. Estás en las personas, no en un edificio de madera, no en un templo. Por Dios, que se nos revele, que se nos revele. Yo me la paso casi todo el día en la presencia del Señor, porque vivo con el Señor presente. Presencia es presente, Él está presente. No lo tengo todos exactamente. Cuando estoy dictando la clase, de pronto se me ha olvidado por un instante que está el Señor Jesús ahí conmigo. Se me olvida, porque me enfoco en otras cosas. Pero yo estoy lavando la loza y estoy pensando en el Señor, estoy hablando con el Señor, estoy lavando la ropa, estoy pensando en el Señor, estoy hablando con el Señor. Estoy pensando, Señor, ¿cómo más te sirvo? ¿Cómo más te sirvo? Dime qué entregar, qué dar de mí. Dime cómo hacerlo, Señor. Porque quiero servirlo y el Señor me ha venido hablando con este libro y me ha dicho en reposo, María, en quietud. Vino hasta la pastora, habló conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a regalar un devocional, perdón que mueva acá la mesa. Te voy a regalar un devocional que se llama no sé qué momentos de quietud. Y le dije, ok, sí, porque yo amo estar en quietud, porque no sé, porque el Señor, sí, es bonito, está muy bien que vayamos a darle comidas a los pobres, que vayamos y evangelicemos, todo eso es también servicio a Dios, adorarlo es servicio a Dios, es estar en la presencia de Dios, pero también constantemente estar presentes, porque muchas personas usan el servicio a Dios como escapatoria de Dios y no están en su comunión con el Señor. Yo eso lo tengo, con todo respeto. Y yo valoro como un tesoro la presencia del Señor. Acá dice, después de recibir sabiduría y un corazón dispuesto a oír a Dios, valoro como un tesoro la presencia del Señor. Del mismo modo, cuando recibes la sabiduría divina, no te apartas de la iglesia, sino que quieres recibir, pero la iglesia otra vez, o sea, religiosidad, no, sí, yo quiero ir a la iglesia, quiero congregarme, claro, pero es que todo el resto de los días, ¿qué? Si solamente uno va a la iglesia miércoles y domingo o algo así, ¿sí? Yo solamente estaría los domingos, tengo discipulado los jueves, recibo discipulado los jueves,
¿Y el resto de los días qué? Es todos los días estar con Cristo Jesús. ¿Quieres recibir más y más de la palabra de Dios y la presencia de Jesús? ¿Sí? ¿Cómo crees que los que son sacerdotes, no, los que son pastores, perdón, los que predican, cómo reciben mensajes del Señor? Porque están con el Señor 2, 3 horas estudiando su palabra. Eso es lo que hago yo. Solo que no predico, bueno, el Señor sabrá cuándo llamará. No sé. Pero Pastor X, ¿qué tan importante era el arca de la alianza? El arca del pacto de la alianza es la imagen de Jesús. Hecha de madera habla de la humanidad de Jesús, Isaías 55:12 y Marcos 8:24. Y recubierta de oro habla de la divinidad de Jesús, Isaías 2:20, Cantares 5:11, 14 y 15. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. En el arca hay 3 artículos: las tabletas de piedra de los 10 mandamientos. Perdónenme que voy a cerrar la puerta porque se abrió, mi hijo me la dejó abierta porque salió a desayunar con su papá y me la dejó abierta. Permitan un momento. Bueno, ya pueden ver mucha parte de mi casa. La vara de Aarón tiene la piedra de los 10 mandamientos, la vara de Aarón que floreció y una vasija de oro que contiene maná. Estos objetos representan la rebelión del ser humano contra la perfecta ley de Dios, su liderazgo y su provisión respectivamente. La ley de Dios, los 10 mandamientos, la ley de Dios, ¿cierto? Su liderazgo, la vara de Aarón que floreció y una vasija de oro que es la provisión, la que contiene maná. Esto está en, esto él da una cita de un libro que él escribió, este pastor, que se llama Destinados a Reinar. ¿Listo? Luego les voy a decir el nombre del pastor. Ahora veamos lo que Dios tiene en su corazón para su pueblo. Les instruyó que esos símbolos de la rebelión del hombre se pusieran dentro del arca y se cubrieran con el propiciatorio. El propiciatorio es donde el sumo sacerdote salpicaría la sangre de la ofrenda para cubrir los pecados y la rebelión de los hijos de Israel. El arca de la alianza no es más que una sombra. Hoy tenemos la sustancia, me encanta. Yo tengo la sustancia de Cristo. Hoy tenemos la sustancia de la obra cumplida por Jesús en la cruz, donde la sangre del mismo Hijo de Dios y no la sangre inferior de bueyes o corderos fue derramada para limpiar todos nuestros pecados y toda nuestra rebelión de una vez y para siempre. No es de extrañar que en las batallas en las que los hijos de Israel apreciaban el valor del arca siempre salieran victoriosos. De la misma manera, hoy es clara indicación de que la sabiduría de Dios está en tu vida, el hecho de que valores y aprecies la persona de Jesús y lo que hizo por ti en la cruz. Y como la auténtica arca de la alianza está contigo todo el tiempo, no puedes sino triunfar y tener éxito y victoria en cualquier batalla. Salomón lo sabía y por eso buscó la presencia del Señor apenas despertó. Busca la presencia de Jesús en tu vida. Él es tu sabiduría y victoria en todas tus batallas. Él es el victorioso. Sabiduría y larga vida. La Biblia nos promete algo más cuando tenemos sabiduría. Dichoso el que haya sabiduría, porque ella con la mano derecha ofrece larga vida, con la izquierda honor y riquezas. Proverbios 3, del 13 al 16. Por desdicha para Salomón, solo obtuvo la mano izquierda de sabiduría que ofrece riquezas y honor. El Señor le había dicho, si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, te daré una larga vida. Primero de Reyes 3:14, vamos a hacer una acotación aquí. En el nuevo pacto, esos decretos y mandamientos es la ley del amor, la ley de Cristo. En Cristo Jesús. Un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, que amen a Dios sobre todas las cosas y que se amen los unos a los otros tal y como ustedes se aman a sí mismos. Eso, el que ha amado ha cumplido con la ley de Dios en el nuevo pacto. Para Salomón, que estaba bajo el viejo pacto de la ley, la bendición de la larga vida era condicional y solo podía recibirla si era capaz de cumplir la ley a la perfección, pero no lo hizo y no tuvo la larga vida que ofrece la mano derecha de la sabiduría. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto de la gracia. Jesús es la mano derecha del Padre. Jesús está a la diestra del Padre, es la mano derecha del Padre y es nuestra sabiduría. Y cuando tenemos a Jesús, yo me emociono porque es una cosa súper trascendental, súper profunda que tenemos que entender de una buena vez. Jesús está a la diestra de Dios Padre, es la mano derecha del Padre. ¡Qué preciosidad! Nosotros estamos bajo ese pacto de la gracia donde Jesús es la mano derecha del Padre y es nuestra sabiduría. Y cuando tenemos a Jesús, podemos ser bendecidos con las dos manos de la sabiduría gracias a la obra que cumplió en la cruz. ¡Wow! Eso significa que nos pertenecen la riqueza y el honor y también la larga vida.
Servimos a un Dios maravilloso. Amado amigo, amada amiga, busca a Jesús y tendrás sabiduría en todos los aspectos de tu vida. No puedes tratar de ganarla, ni merecerla, ni conseguirla por mucho que estudies. Lo único que nos dice Santiago es que la pidamos porque es un don. Esa sabiduría te dará éxito en lo que hagas. Y dice que a todos se les da, si no dudan en su corazón. A todos se les da. Y te hará vencer. Esa sabiduría te dará éxito en lo que hagas y te hará vencer como estudiante, como padre, como madre, como esposo, como esposa. Por ejemplo, si estás pasando por problemas matrimoniales, disculpen acá el ruido que comenzaron a hacer, pero tenemos que terminar, Dios no va a secuestrar a tu cónyuge para que después de andar por la luna vuelva a ti. No, lo mismo que hizo que tu cónyuge se alejara será lo que lo haga volver. Lo que necesitas es sabiduría para tu situación matrimonial. Si enfrentas una crisis en tu negocio, depende del Señor para que te dé su sabiduría. No existen los problemas de dinero, existen los problemas de las ideas. Confía en que el Señor te bendecirá con la sabiduría celestial que hará que todo lo que toques en tu trabajo prospere. La sabiduría de Dios siempre lleva a la promoción y al buen éxito. La sabiduría de Dios trae promoción y avance. En Génesis 39, 3, 4 vemos cuando Potifar vio que el Señor estaba con José y que todo lo que tocaba prosperaba. Potifar de inmediato ascendió a José. Yo creo que también José era juicioso, ¿no? O sea, le iba bien en todo, pero José tenía su parte. Yo sé que no es con nuestros esfuerzos, pero sí José debía estar cumpliendo con ciertas cosas para que viera Potifar lo que tenía, ¿cierto?, de parte de Dios. Potifar de inmediato ascendió a José al puesto de supervisor y administrador de todos los asuntos de su casa. De manera similar, cuando el faraón vio que el Espíritu de Dios estaba con José y que no había nadie que tuviera la sabiduría y el discernimiento que tenía José, lo puso a cargo de todo Egipto. En Génesis 41, 38 al 41. Sin embargo, debemos notar algo. José sabía que Dios era el origen de su sabiduría. Cuando el faraón dijo, tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño eres capaz de interpretarlo, José respondió, no soy yo quien puede hacerlo, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Génesis 41 del 15 al 16. José sabía que su sabiduría era el resultado del inmerecido favor del Señor y no se arrogaba mérito ni crédito personal por ello. Es claro que un hombre que entendía la gracia y era un hombre que entendía la gracia y a quien podía confiársele la riqueza, el ascenso y más del buen éxito. Observa la sabiduría de José en acción. José no solo interpretó el sueño del faraón, sino que le aconsejó cómo aprovechar los 7 años de abundancia para prepararse para los 7 años de hambruna que le habían sido revelados en el sueño. ¿Has notado que el sabio consejo de José lo llevó a una posición de influencia? Así opera la sabiduría del Señor. Proverbios 18, 16 dice, la dádiva del hombre le abre camino y lo lleva ante la presencia de los grandes. ¡Wow! José sabía que su sabiduría era un don del Señor, sabía que no se la había ganado y que fluía del inmerecido favor del Señor para con él. Los caminos del Señor son maravillosos. Observa hasta dónde llegó José en Génesis 41. En poco tiempo pasó de ser un simple prisionero al puesto más alto en la corte de Egipto. Eso, amigos míos, es el inmerecido favor de Dios. No hay esfuerzo, ni trabajo, ni negociación, ni manipulación, solo gracia pura. Solo la gracia marcó la diferencia en la vida de José. No olvides lo que hemos visto desde el principio de este libro. Cuando el Señor está contigo, eres una persona de éxito. Tal vez ahora te sientas que estás en prisión, atrapado en una situación sin salida, olvidado como lo estaba José, pero la historia no ha terminado todavía. La promoción del Señor está a la vuelta de la esquina. No importa cuál sea tu situación en este momento, no abandones ni renuncies. María Claudia, presta atención a eso. Si estás en una situación en que no sabes qué hacer, es hora de que te humilles y le pidas al Señor su sabiduría. La Biblia dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Santiago 1:5. Pedirle al Señor su sabiduría es decir, yo no puedo, Señor, pero tú sí. Renuncio a mis propios esfuerzos y dependeré enteramente de tu inmerecido favor y sabiduría. Esa es la oración que vamos a hacer. Señor, no puedo yo, pero tú sí. Renunciamos. Señor, no podemos nosotros, pero tú sí, Señor. Renunciamos a nuestros propios esfuerzos y dependeremos enteramente de tu inmerecido favor y de tu sabiduría. Al recibir su sabiduría vienen las riquezas, el honor y la larga vida. Acude corriendo al Señor ahora mismo. ¡Qué preciosura!
Qué preciosura. Gracias, Señor. Gracias por este favor inmerecido de verdad, Señor. Y queremos pedirte que tengas misericordia, que tengas gracia, favor inmerecido con nosotros, Señor. Misericordia sí, que no nos pagues conforme a nuestros pecados, así como lo has hecho hasta ahora, Señor, en Cristo Jesús. Y ahora gracia, que nos des cosas que no merecemos, Señor, porque no tenemos ni que esforzarnos, sino pedirte solamente que nos lo regales, Dios de misericordia. Gracias, Señor, porque tú escuchas nuestras oraciones, porque el justo puede orar a ti y tú vas a escuchar las oraciones y las vas a responder, Dios. Gracias, Padre precioso. Gracias, Señor Jesucristo, por abrirnos el camino. Gracias por tu sangre y toda tu vida entregada por nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Yo te pido que tú nos sigas haciendo revelar todas estas verdades, las traigas a revelación completas y las marques en nuestros corazones para que empecemos a vivir de esta manera, solamente dependiendo de ti, de tu favor inmerecido. En el nombre de Jesús hemos orado, con el poder, la unción, el fuego del Espíritu Santo. Amén y amén. Nos quedamos ya con 2 capítulos que nos quedan, recta totalmente final. Capítulo 21, grandiosamente bendecido, altamente favorecido, profundamente amado. ¡Qué preciosura! Nos vemos mañana, Dios lo permita. Besitos.